Papá tiró mi laptop a la basura y me echó, llamándome parásito. Me marché en silencio, ocultando que acababa de vender mi empresa por $17 millones. 14 días después. 3 de la madrugada. Es la única hora en que la casa en Spokane está verdaderamente en silencio. Las tablas del suelo del pasillo no crujen. Las tuberías no gimen. Y lo más importante, mi padre, Arturo, no está despierto para decirme cuánto espacio estoy desperdiciando. Apreté la manta de lana con más fuerza alrededor de mis hombros. Hacía un frío que helaba en el ático. Mi aliento se empañaba bajo la pálida luz azul de la pantalla de mi portátil. Me dolía la espalda, un dolor sordo y rítmico justo en la base de mi columna vertebral, producto de estar sentada en un taburete de madera durante 14 horas seguidas. Quería estirarme, tal vez bajar y preparar una cafetera, pero no me atrevía. Si bajaba, corría el riesgo de despertarlo. Y si lo despertaba, me vería de nuevo jugando en el ordenador. Para él, esto no era trabajo. Para él, el trabajo eran botas con punta de acero, manos callosas y llegar a casa oliendo a grasa y serrín. El trabajo era algo que odiabas. Como no parecía que yo odiara lo que hacía, no podía ser trabajo. Tomé un sorbo de agua tibia de una taza desconchada y tecleé un comando en la terminal. En la pantalla, una barra de progreso avanzaba lentamente. Este era el parche final para Core Loop Systems. Solo unos pocos miles de líneas de código que se interponían entre yo y el colapso total de todo lo que había construido en los últimos 5 años. Mi estómago rugió, fuerte y enojado. No había comido una comida de verdad desde la tarde de ayer. Abrí una nueva pestaña en mi navegador y entré en el sitio web de la compañía eléctrica local. Me sabía el inicio de sesión de memoria porque yo lo había configurado. Se suponía que no debía saberlo, por supuesto. El panel de control se cargó. Vencido, $240. Suspiré, frotándome las sienes. Mi padre se había quejado toda la semana de cómo subían las tarifas de la luz, de cómo el gobierno estaba fastidiando a la gente de a pie. No sabía que las tarifas no habían cambiado. No sabía que en realidad no había pagado una factura de la luz completa en 4 años. Abrí mi aplicación de banca personal. Mi saldo estaba en una cifra aterradoramente baja, $412. Eso era todo. Era cada centavo a mi nombre. Cada otro céntimo que había ganado con trabajos de programación freelance se había ido directamente a los costos de los servidores de Core Loop, los honorarios legales para las patentes y el pago a mis 2 desarrolladores remotos en la India. Miré la factura, $240. Si la pagaba, me quedarían menos de $200 para alimentarme el resto del mes. No dudé. No podía. Si se iba la luz, mis servidores se desconectaban. Si los servidores se desconectaban, el acuerdo de adquisición con Omnitech se vendría abajo. Y si ese acuerdo se venía abajo, yo estaba acabada. Hice clic en pagar ahora. Apareció un mensaje de confirmación. Gracias por su pago. Borré el historial del navegador como siempre hacía. Era una sensación extraña ser el ancla invisible de un barco que se hunde. Mis padres pensaban que me mantenían a flote, dejando que su hija perezosa y desempleada de 30 años viviera en su ático. No tenían ni idea de que durante la última media década, era yo quien tapaba los agujeros del casco, pagando la factura del agua, internet y cubriendo los huecos de la hipoteca cada vez que el cheque de la pensión de mi padre no alcanzaba. Yo era el fantasma en la máquina de esta casa. Sofía, me quedé helada. La voz venía del pie de las escaleras del ático. Era mi madre, Elena. Rápidamente minimicé mis ventanas de código y abrí un sitio de noticias genérico, por si subía. Sí, mamá. ¿Todo bien? Te oí moverte, llamó, con la voz pastosa por el sueño. Vete a dormir, Sofía. No es natural estar despierta tan tarde mirando esa pantalla. Ya voy, mamá. Solo estoy leyendo las noticias. No te quedes despierta toda la noche, murmuró, mientras sus pasos se alejaban por el pasillo. Tu padre está de mal humor. No le des una razón para empezar contigo por la mañana.
Esperé hasta oír el clic de la puerta de su dormitorio al cerrarse. Entonces volví a abrir el código. De mal humor. Papá siempre estaba de mal humor últimamente, pero yo sabía por qué. Había visto el correo que intentaba esconder en el cajón de los trastos. El banco ya no solo enviaba advertencias. Enviaban amenazas. Miré la barra de progreso. 99%. Solo aguanta un poco más, susurré a la habitación vacía. Solo 2 semanas más. La cena del domingo era un ritual que no se podía romper. Pollo asado, patatas resecas y una guarnición de agresividad pasiva. La mesa estaba puesta con los platos buenos porque Daniela venía a cenar. Mi hermana pequeña, el orgullo y la alegría de la familia, la que de verdad había hecho algo con su vida. Daniela tenía 27 años. Era enfermera en el hospital del condado y se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. Yo ya estaba sentada cuando la puerta principal se abrió de golpe. Daniela entró como un torbellino, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y perfume caro. Todavía llevaba su uniforme de enfermera, azul cielo, perfectamente ajustado. Aunque yo sabía que su turno había terminado hacía 3 horas. Llevarlo era una jugada de poder. Era un recordatorio visual de su estatus. Siento llegar tarde, anunció, dejando caer las llaves en la encimera. El tráfico era una pesadilla y el BMW está dando problemas otra vez. Creo que los asientos calefactables están rotos. Oh, pobrecita, dijo mi madre con dulzura, corriendo a abrazarla. Siéntate. Siéntate. Debes de estar agotada, salvando vidas todo el día. Pinché mi patata. Hola, Daniela. Me miró de reojo, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, Sofía. ¿Todavía por aquí? Pensé que ya te habrías mudado. ¿No dijiste algo de una entrevista de trabajo el mes pasado? Es una startup, Daniela. Mi startup. Y estamos en una fase crítica ahora mismo. Ah, claro. La startup hizo comillas en el aire con el tenedor. Bueno, esperemos que empiece a dar dinero pronto. Mamá dice que están pasando apuros con la factura de la calefacción. Mi padre, Arturo, gruñó desde la cabecera de la mesa. Parecía cansado. Su piel era grisácea y las arrugas alrededor de su boca eran más profundas de lo que recordaba. Apuñaló un trozo de pollo con agresividad. Estamos bien. Estaríamos mejor si todos en esta casa contribuyeran. No me miró, pero el comentario quedó flotando en el aire como una niebla espesa. Lo sé, papi, dijo Daniela, extendiendo la mano para darle una palmadita en su mano áspera. Es tan difícil hoy en día. Por eso he cogido turnos extra. Estoy pensando en comprar un apartamento en el centro el año que viene, ya sabes, para entrar en el mercado inmobiliario. ¿Ves? Papá apuntó con el tenedor hacia ella, y luego lo giró hacia mí. Eso es ambición, Sofía. Tu hermana trabaja turnos de 12 horas de pie. Lidia con sangre y vísceras. Eso es trabajo de verdad. ¿Tú qué haces? Te sientas en pijama a teclear. Es vergonzoso. Trabajo 18 horas al día, papá, dije en voz baja. Solo porque no llegue a casa sudando no significa que no esté trabajando. Si estuvieras trabajando, tendrías un sueldo, espetó. ¿Dónde está? Enséñame el dinero, Sofía, porque todo lo que veo es a ti comiendo mi comida y usando mi internet. Me mordí la lengua. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y mostrarle el historial de transacciones. Mira la factura del agua, papá. Mira el internet del que hablas. ¿Quién crees que pagó eso el mes pasado? ¿El hada madrina? Pero no podía. Si le decía que había estado pagando sus facturas a sus espaldas, no se sentiría agradecido. Lo humillaría. Era un hombre orgulloso, un hombre tradicional. Saber que su hija fracasada estaba manteniendo las luces encendidas en secreto lo destrozaría o, peor aún, haría que me odiara. Después de la cena, mientras mamá recogía la mesa, Daniela me acorraló en el pasillo cerca del baño. Su comportamiento cambió al instante.
El acto de enfermera dulce y cansada se desvaneció. Oye, susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nuestros padres no la oyeran. Necesito un favor. No tengo dinero, Dani. No mientas. Sé que haces trabajos freelance. Mira, he llegado al límite de mi tarjeta de crédito. Vale. Compré este bolso. Estaba de oferta. Tenía que tenerlo. Y ahora no puedo pagar el mínimo. Solo necesito $500. La miré fijamente. ¿$500? Daniela, tengo literalmente menos que eso en toda mi cuenta. Acabo de pagar la factura de la luz de esta casa porque a papá se le olvidó otra vez. Sus ojos se entrecerraron. ¿Tú pagaste la factura de la luz? ¿Por qué no se lo dijiste? Porque lo avergonzaría. Lo sabes. Como sea, resopló, cruzándose de brazos. Eres tan egoísta. Vives aquí sin pagar alquiler. Tienes 0 gastos y no puedes ayudar a tu hermana pequeña. Yo soy la que de verdad cuida de ellos, Sofía. Vengo aquí, escucho a papá quejarse, llevo a mamá a sus citas. Tú solo te escondes en el ático. Estoy construyendo una empresa, dije, con la voz temblando de frustración. Va a ser grande. Solo espera. Daniela se rió. Fue un sonido cruel y corto. Sí, sigue diciéndote eso. Solo no vengas llorando a mí cuando papá finalmente te eche. No tendré sitio para ti en mi apartamento. Me empujó al pasar y volvió a la cocina, su voz volviendo a ese tono dulce y falso. Mamá, déjame ayudarte con los platos. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, escuchando a mi padre reírse de algo que ella dijo. Sonaba como una fiesta a la que no estaba invitada. Yo era la extraña en mi propia casa. El miércoles por la mañana trajo lluvia. Tamborileaba implacablemente contra el tejado, filtrándose por un punto débil en el techo del ático y goteando en un cubo que había puesto allí hacía 3 meses. El ambiente en la casa era radiactivo. Bajé sobre el mediodía para hacerme un sándwich. Llevaba despierta desde las 4 de la mañana lidiando con una caída del servidor en nuestro nodo de Singapur, y sentía los ojos como si estuvieran llenos de arena. Llevaba pantalones de chándal y una sudadera ancha, con el pelo recogido en un moño desordenado. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina. No estaba comiendo. Solo miraba un trozo de papel en sus manos. Su cara tenía un aterrador tono rojo pálido, como una quemadura de sol a punto de ampollarse. Tan pronto como entré, arrugó el papel y lo metió debajo de una pila de folletos. Pero yo sabía lo que era. Había visto el borde del sobre en la basura antes. Era un aviso final, procedimientos de ejecución hipotecaria inminentes. Tenían 14 días. 14 días antes de que el banco se quedara con la casa. Fingí que no lo había visto. Hola, papá. ¿Quieres un sándwich? Estoy haciendo de jamón y queso. No respondió. Solo me observaba. Sus ojos seguían mis movimientos mientras abría la nevera, sacaba el jamón, cogía el pan. Era una mirada depredadora, como un tigre esperando que una gacela haga un movimiento en falso. Debe de ser agradable, murmuró. Me detuve, sosteniendo el bote de mostaza. ¿Qué debe de ser agradable? Dormir hasta el mediodía, dijo más alto, con la voz temblorosa. Pasearse en pijama. Sin una sola preocupación en el mundo. Papá, llevo despierta desde las 4. Estaba trabajando. ¿Trabajando? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿A eso lo llamas trabajar? ¿Teclear en un juguete? Pasé 30 años en el aserradero, Sofía. 30 años rompiéndome la espalda para que esta familia pudiera tener un techo. ¿Y ahora? Se interrumpió, su mano moviéndose nerviosamente hacia la pila de correo. Papá, ¿pasa algo? ¿Es por dinero? ¿Por qué? No me hables de dinero. Golpeó la mesa con el puño. El salero saltó. ¿Qué sabes tú de dinero? Nunca has ganado $1 de verdad en tu vida.
¿Crees que la comida aparece en esta nevera? ¿Crees que la calefacción se mantiene encendida por arte de magia? Sí, quería gritar. Se mantiene encendida porque yo la pago. Yo contribuyo, papá. Compro comida. Arreglo cosas en la casa. Compras una barra de pan y te crees una salvadora, se burló. Se levantó y me di cuenta de lo grande que todavía era. Incluso a los 62 años, era un hombre enorme, de hombros anchos y pesado. Se cernía sobre mí en la pequeña cocina. ¿Sabes lo que hizo tu hermana ayer? Nos trajo la compra, 3 bolsas. Sin que se lo pidiéramos. Se ofreció a pagar el trabajo dental de tu madre. Daniela me pide dinero prestado para comprarse ropa, papá, dije, perdiendo el control. No es rica. Está endeudada. No te atrevas a mentir sobre tu hermana. Su cara estaba morada ahora. Ella es exitosa. Es enfermera. Está ahí fuera salvando vidas mientras tú te sientas ahí arriba en tu cuevecita jugando a ser la directora ejecutiva. No es un juego. Tengo un contrato pendiente con Omnitech. Va a valer millones. La habitación quedó en silencio. Luego se rió. Fue un sonido horrible y roto. Millones. ¿Oyes eso, Elena? Gritó hacia el salón. Nuestra hija va a ganar millones. Se volvió hacia mí, la risa muriendo al instante, reemplazada por un puro y frío asco. Estás delirando, Sofía. Tienes 30 años. No tienes marido, ni hijos, ni trabajo, ni futuro. Te estás mintiendo a ti misma y nos estás mintiendo a nosotros porque eres demasiado vaga para salir y conseguir un trabajo de verdad en el supermercado o en la gasolinera. No soy vaga, susurré, con las lágrimas picándome en los ojos. Eres una sanguijuela, dijo. Dio un paso más cerca. Estás chupando la vida de esta familia. Nos estamos ahogando, Sofía. Nos estamos ahogando en facturas y tú solo estás sentada sobre nuestras espaldas, hundiéndonos. Papá, por favor. No, no más por favor. Miró el sándwich en mi mano. Miró la bolsa del portátil que había dejado en la encimera. Estoy harto. El aire en la cocina cambió. Ya no era solo ira. Era peligroso. No puedo más, dijo Arturo, su voz bajando a un gruñido grave. Te miro y veo mi propio fracaso. Veo un parásito. La palabra me golpeó como una bofetada física. Parásito. No puedo permitirme alimentar a un parásito como tú, rugió de repente. El volumen me hizo retroceder contra la encimera. Nos estás dejando secos. Vamos a perderlo todo. Y a ti ni siquiera te importa. Sí que me importa. Papá, escúchame. En 2 semanas. En 2 semanas, no tendremos casa. El secreto había salido a la luz. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había admitido. ¿Fue? Me quedé helada. ¿Qué? ¿Fue? Agarró la bolsa de mi portátil de la encimera. Mi corazón se detuvo. Esa bolsa contenía mi máquina, mi disco duro, las únicas claves de acceso a los servidores de CoreLoop. Papá, no toques eso. Marchó hacia la puerta trasera, la abrió de golpe y arrojó la bolsa a la lluvia. Observé en cámara lenta cómo daba vueltas en el aire y aterrizaba en un charco de barro en el patio trasero. Ve a buscarla, dijo, respirando con dificultad. Y sigue caminando. No puedes hablar en serio. Está lloviendo a cántaros. No tengo a dónde ir. Eres millonaria, ¿verdad? Se burló, su rostro contorsionado en algo feo e irreconocible. Ve a alojarte en el Ritz. Ve a comprar una mansión. Pero no te vas a quedar bajo mi techo ni una noche más. No voy a matarme a trabajar para mantener a una mocosa vaga y desagradecida. Mi madre apareció en el umbral de la cocina. Parecía pequeña, aterrorizada. Retorcía un paño de cocina en sus manos. Mamá. La miré. Mamá, por favor, díselo. Miró a Arturo, viendo la rabia en sus ojos.
Miró el aviso de ejecución hipotecaria que asomaba bajo los folletos. Luego me miró a mí, y apartó la vista. Me dio la espalda y empezó a fregar un plato limpio en el fregadero. El sonido del agua corriendo fue la única respuesta que iba a obtener. Lo eligió a él. Siempre lo elegiría a él. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura ruidosa. Fue un chasquido silencioso y limpio, como una rama seca al pisarla en un bosque. No grité. No rogué. No lloré. Pasé por delante de mi padre. Él esperaba una pelea. Quería que yo gritara para poder sentirse justificado. Quería que yo suplicara para poder sentirse poderoso. En lugar de eso, me detuve justo delante de él. Lo miré a los ojos. Tienes razón, papá, dije suavemente. No puedes permitirte tenerme. Salí por la puerta trasera a la lluvia. El agua fría me empapó la sudadera al instante. Corrí hacia el charco de barro y agarré mi bolsa. La abrí frenéticamente. El portátil estaba dentro de una funda impermeable. Estaba a salvo. Gracias a Dios. No volví a entrar a por mi ropa. No volví a por mi cepillo de dientes. Tenía mi portátil, mi teléfono y las llaves de mi sedán de 10 años en el bolsillo. Caminé hacia la entrada del coche. Mi padre observaba desde la ventana de la cocina. Se quedó allí como una estatua, con los brazos cruzados, vigilando para asegurarse de que realmente me iba. Me subí a mi coche. El motor tosió antes de arrancar. Mientras los limpiaparabrisas barrían la lluvia, eché un último vistazo a la casa. Parecía pequeña. Parecía gris. Parecía una jaula en la que había estado viviendo demasiado tiempo. De acuerdo, me susurré a mí misma, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quieres que el parásito se vaya? Observa cómo muere el huésped. Puse el coche en marcha atrás y salí de la entrada. No miré hacia atrás. Conduje por la calle, pasando las casas de los vecinos, pasando la escuela donde solía soñar con ser científica, pasando el hospital donde Daniela pretendía ser una santa. Conduje hasta que la casa fue solo un recuerdo en el espejo retrovisor. No tenía hogar. Tenía menos de $400. Tenía un contrato multimillonario pendiente de un hilo. Y nunca me había sentido más concentrada en toda mi vida. El motel de Pines era el tipo de lugar donde no caminabas descalzo sobre la alfombra. Olía a humo de cigarrillo rancio y a desinfectante de limón, un intento químico de enmascarar décadas de malas decisiones. Me costó $59 la noche, lo que significaba que podía permitirme exactamente 3 noches antes de quedar completamente insolvente. Empujé el endeble escritorio contra la pared, justo debajo de la unidad de aire acondicionado que traqueteaba como un motor moribundo. Este era mi centro de mando, mi imperio. Instalé mi portátil. La pantalla era lo único limpio de la habitación. Conecté el punto de acceso de mi teléfono porque el wifi del motel era más lento que una conexión por módem. Tan pronto como me reconecté al canal seguro de Core Loop, mi bandeja de entrada sonó. Era un correo electrónico del equipo legal de Omnitech. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras lo abría. Asunto: preocupación urgente de diligencia debida. Escaneé el texto y se me cayó el alma a los pies. No era el contrato, era un desafío. Un miembro de la junta llamado señor Velasco, un hombre al que nunca había conocido pero que aparentemente odiaba la idea de adquirir una startup de una sola persona, había señalado una preocupación sobre la escalabilidad. El señor Velasco cree que la arquitectura actual no puede manejar la carga empresarial de la red logística global, de Omnitech. Exige una prueba de estrés continua de 72 horas al 500% de capacidad antes de proceder a la firma. 72 horas. Miré mi teléfono. Era martes. Si ejecutaba la prueba durante 72 horas, terminaría el viernes por la mañana. Eso no dejaba margen de error. Si los servidores se caían, si la latencia se disparaba aunque fuera por un milisegundo, Velasco cancelaría el trato. Y yo me quedaría atrapada en este motel sin hogar, sin familia y sin futuro. No entré en pánico.
El pánico era un lujo para la gente que tenía redes de seguridad. Yo tenía adrenalina. Crují mis nudillos y empecé a teclear. Necesitaba redirigir la carga de tráfico. Tenía que poner en marcha instancias de servidor temporales en Virginia y Frankfurt para manejar la presión simulada. Iba a costar dinero que no tenía. Comprobé el límite de mi tarjeta de crédito. Me quedaban $300 de crédito disponible, justo lo suficiente para alquilar el espacio del servidor durante 3 días. Si la prueba fallaba, ni siquiera podría comprar un sándwich. Apostarlo todo, susurré. Inicié la secuencia. La pantalla se llenó de registros de datos que se desplazaban. Texto verde sobre fondo negro. Para cualquier otra persona, parecería un galimatías. Para mí, parecía un latido del corazón. Durante las siguientes 6 horas, no me moví. Me senté en la dura silla de madera observando las métricas. Uso de CPU, 40%. Memoria, 60%. Estaba aguantando. Alrededor de la medianoche, un ruido de la habitación de al lado rompió mi concentración. Gritos, un hombre y una mujer discutiendo por dinero. «Dijiste que lo habías pagado», gritó la mujer a través de la delgada pared. «Dijiste que te habías encargado». Me quedé helada. Las palabras resonaban con la pelea que acababa de tener con mi padre. «Nos estás dejando secos». Mi padre pensaba que yo era la razón por la que estaban en la ruina. Pensaba que mi presencia era el agujero negro financiero en el centro de la familia. No tenía ni idea de que el agujero negro era en realidad una fuga y yo era quien tapaba el desagüe. Miré los registros del servidor. Estables. Abrí una nueva pestaña del navegador. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Sabía lo que tenía que hacer. Si realmente era un parásito, como él decía, entonces un parásito no debería estar pagando la hipoteca del huésped. Inicié sesión primero en el portal del banco. Era la cuenta conjunta que mis padres usaban para la hipoteca. Tenía acceso porque hacía 4 años. Mi padre me había pedido que arreglara el ordenador cuando se bloqueó y yo, discretamente, había configurado una clave de recuperación para mí. Navegué hasta la pestaña de pagos programados. Ahí estaba. Transferencia mensual, $1.200. Origen, cuenta externa terminada en 4.490. Esa era mi cuenta. Durante 5 años, lo había configurado para que cada vez que venciera el pago de su hipoteca, el sistema sacara el déficit de mis ganancias como freelance. Papá pensaba que su pensión lo cubría. Pensaba que el banco le había bajado la tasa de interés. Nunca revisaba los extractos. Solo veía que el banco no llamaba, así que todo debía estar bien. Mi dedo se cernió sobre el botón de «cancelar». Una oleada de náuseas me golpeó. Esto se sentía mal. Se sentía como violencia. Me criaron para honrar a mis padres, para ayudar a la familia. Cortarles el grifo se sentía como si estuviera metiendo la mano físicamente en su casa y apagando el oxígeno. No puedo permitirme alimentar a un parásito. Su voz resonó en mi cabeza, fuerte y clara. Había tirado mi trabajo al barro. Me había dicho que viviera en la calle. Creía que yo era inútil. Si seguía pagando, le estaba dando la razón. Si seguía pagando, le estaba permitiendo vivir en un mundo de fantasía donde él era el mártir y yo la villana. ¿Quieres la verdad, papá? Susurré a la pantalla. Aquí tienes la verdad. Hice clic en cancelar. La pantalla se actualizó. No se encontraron pagos programados. No me detuve ahí. Fui al portal de la compañía eléctrica. Pago automático, habilitado. Deshabilitado. La compañía de agua, deshabilitar. El proveedor de internet, deshabilitar. Con cada clic, sentía una extraña mezcla de culpa y ligereza. Era como soltar pesados sacos de arena de un globo aerostático. Estaba ascendiendo, pero estaba aterrorizada por lo que dejaba atrás en el suelo. Finalmente, llegué al plan de telefonía móvil. Era un plan familiar. Mi número, el de papá, el de mamá, el de Daniela.
La factura era de $200 al mes. Yo la pagaba entera. Fui a la sección de Administrar línea. Seleccioné mi propio número y hice clic en Transferir número. Luego seleccioné la opción de pago del saldo restante. Cambiar método de pago. Eliminé mi tarjeta de crédito. Introduje la dirección de correo electrónico de mi padre para la notificación de facturación. Estaba hecho. Me recosté en la silla destartalada del motel, con el corazón acelerado como si acabara de correr un maratón. No les había quitado ni un céntimo. No había robado nada. Simplemente había quitado mis manos del volante. Por primera vez en 5 años, las finanzas de la familia García estaban enteramente, al 100%, en manos de Arturo García. Miré mi otra pantalla. La prueba de estrés iba por la hora 12. La carga aumentaba. Los ventiladores de mi portátil gritaban, luchando por seguir el ritmo del procesamiento de datos. Me tumbé en la cama grumosa del motel, mirando la mancha de humedad en el techo. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en darse cuenta. La factura de la luz vencía en 3 días. La hipoteca vencía en 8. El reloj de la ejecución hipotecaria ya estaba en marcha. Me habían echado para ahorrar dinero. Estaban a punto de descubrir lo cara que había sido. Jueves por la tarde, hora 60 de la prueba de estrés. No me había duchado. Apenas había dormido. Mi dieta consistía en galletas de una máquina expendedora y agua tibia del grifo. La habitación olía a ozono y ansiedad. Mi portátil sonó. Era la hora. La llamada de Zoom con la junta directiva de Omnites. Rápidamente me puse una chaqueta sobre mi camiseta. Usé una goma del pelo para recoger mi cabello grasiento en un moño profesional y severo. Coloqué el portátil de manera que la cámara solo captara la pared blanca detrás de mí, ocultando la cama del motel y el papel pintado que se despegaba. Activé la función de fondo desenfocado, por si acaso. Hice clic en unirse a la reunión. La pantalla se llenó de caras. Había 5 hombres con trajes caros sentados en oficinas acristaladas en San Francisco y Nueva York. Y luego estaba Isabel, la CEO de Omnitech, con un aspecto impecable y legible. Buenas tardes, Sofía, dijo Isabel. Su voz era tranquila. Tenemos al señor Velasco aquí también. La cámara se centró en un hombre de pelo plateado y un rostro que parecía tallado en granito. No sonrió. Señorita García, dijo Velasco. Vayamos al grano. Su software es impresionante en el papel, pero el papel no dirige la logística global. Actualmente estamos simulando un pico de tráfico equivalente al Black Friday. Muéstreme la latencia. Buenas tardes, señor Velasco, dije, mi voz firme a pesar de que mis manos temblaban bajo el escritorio. Estoy compartiendo mi pantalla ahora. Mostré el panel de control en vivo. Los números bailaban. Peticiones por segundo, 50.000. Tasa de error, 0%. Latencia promedio, 12 milisegundos. Como pueden ver, dije, señalando el gráfico, actualmente estamos funcionando al 500% de la carga solicitada. El nodo de Virginia se escaló automáticamente cuando el tráfico alcanzó el pico, y el sardín de la base de datos manejó el desbordamiento sin un solo paquete perdido. Velasco entrecerró los ojos. Se acercó a su cámara. ¿Y qué pasa si un nodo falla? Desconecte el servidor de Virginia ahora mismo. Se me cortó la respiración. Señor Velasco, ese es un entorno de prueba en vivo. Si desconecto el servidor manualmente. Hágalo, ordenó. Si su recuperación automática es tan buena como afirma, el nodo de Frankfurt debería tomar el relevo al instante. Si se cae, el trato se cancela. Esto era todo. Estaba apostando toda mi vida en un solo comando. Tecleé el comando de apagado en la terminal. Sudo shutdown now. Mi dedo se cernió sobre la tecla Enter. Justo en ese momento, unos fuertes golpes en la puerta de mi motel me hicieron saltar. ¿Servicio de habitaciones? Gritó una voz desde fuera. ¿Hay alguien ahí? La salida es mañana a las 11.
Los miembros de la junta parecían confundidos. ¿Hay alguien con usted, Sofía? Preguntó Isabel. No, dije rápidamente, silenciando mi micrófono por un segundo para gritar váyase, a la puerta. Lo reabrí. Solo obras en el edificio de al lado. Disculpen. Center. El servidor de Virginia murió. El gráfico en la pantalla se desplomó. Una línea roja se disparó durante 3 segundos. 3 segundos que parecieron 3 años. La pantalla mostró un error crítico. Velasco sonrió con suficiencia. Ahí está. ¿Fallo? Entonces, el nodo de Frankfurt entró en acción. La línea roja desapareció. La línea verde volvió a subir. La latencia se estabilizó en 14 milisegundos. Sistema recuperado. Redireccionamiento completado. Exhalé, sintiendo que podría desmayarme. Como pueden ver, dije, mi voz ganando fuerza, 0 pérdida de datos. 2 milisegundos de latencia adicional durante un fallo catastrófico. Core Lupes a prueba de balas, señor Velasco. El silencio llenó la sala virtual. Velasco miró fijamente la pantalla. Se ajustó las gafas. Buscó un fallo, un error, cualquier cosa. No encontró nada. Impresionante, gruñó finalmente. Isabel sonrió. Era una sonrisa de tiburón, pero estaba de mi lado. Creo que hemos visto suficiente. Señor Velasco, ¿tengo la aprobación de la Junta para proceder? Bien, dijo Velasco. Preparen los papeles. Le enviaremos el DocuSign final por correo electrónico, Sofía, dijo Isabel. Felicidades. Vamos a adquirir Core Loop por $17 millones, pendiente de la firma final. La llamada terminó. La pantalla se volvió negra. Me quedé sentada en el silencio de la habitación del motel. $17 millones. Miré a mi alrededor, la alfombra manchada, el aire acondicionado que traqueteaba, la puerta donde la limpiadora todavía refunfuñaba. Era rica. Era asquerosamente, innegablemente rica. Puse mi cabeza entre mis manos y empecé a reír. Era una risa histérica, sollozante. Lo había conseguido. Había sobrevivido. Y la primera persona a la que quería llamar era a mi padre, pero no podía, porque él era la razón por la que estaba en esta habitación de motel en primer lugar. No volví a Spokane, pero sé exactamente lo que pasó en esa casa durante los días siguientes. Lo sé porque conozco el ritmo de la vida de mi padre, y sé exactamente cuándo lo interrumpí. Habría empezado un martes por la noche. Papá estaría en su sillón reclinable viendo el partido de béisbol. Jugaban los Mariners. Era su santuario. De repente, la televisión se apagaría. El zumbido de la nevera se detendría. La casa se sumiría en un silencio absoluto y pesado. ¿Elena? Gritaría. ¿Saltó un fusible? Mamá buscaría a tientas la linterna en el cajón de los trastos. Papá bajaría al sótano para revisar la caja de fusibles. Movería los interruptores de un lado a otro, pero nada pasaría. Iría a la ventana y miraría a los vecinos. Las luces de los Johnson estaban encendidas. Las farolas de la calle estaban encendidas. No era un apagón. Eran solo ellos. No lo entiendo, murmuraría, volviendo a la cocina. Pagué la factura. Sé que lo hice. No lo hizo. No había pagado una factura de la luz desde 2019. Luego intentaría llamar a la compañía eléctrica. Sacaría su teléfono móvil. Pero al marcar, no habría tono de llamada, solo una voz robótica, lo sentimos, pero este servicio ha sido suspendido por falta de pago. Por favor, contacte a su proveedor de servicios. El pánico empezaría a apoderarse de él. Luego, frío y agudo. Daniela. Gritaría, recordando que venía a cenar. Usa tu teléfono. Llama a la compañía eléctrica. Daniela llegaría, molesta porque la casa estaba a oscuras. Intentaría llamar,
Pero cuando el sistema automático pidiera el número de cuenta y los últimos 4 dígitos del número de seguro social asociado al método de pago, papá no sabría qué decir. Normalmente es automático, balbucearía. Bueno, ya no es automático, papá, espetaría Daniela, apuntándole con la linterna de su teléfono a los ojos. ¿Quién lo estaba pagando? Y entonces se daría cuenta. Un horror lento y progresivo. Me recordaría a mí. Recordaría las veces que le pedí el correo. Las veces que me sentaba en el ordenador sin hacer nada. Sofía. Nos cortó el suministro, susurraría, hundiéndose en la silla de la cocina. Esa pequeña rencorosa. Nos cortó el suministro. ¿Nos cortó el suministro? Gritaría Daniela. ¿Está loca? ¿Qué se supone que hagamos? Quiere castigarnos, diría Arturo, su rostro endureciéndose en esa familiar máscara de piedra. Piensa que esto hará que vuelva arrastrándome a ella. Piensa que le rogaré. Golpearía la mesa con la mano. Pues no lo haré. No necesito su dinero. No necesito su caridad. Lo resolveremos. Iré al banco mañana. Conseguiré un préstamo. Aún no lo sabía. No sabía que el banco ya había enviado el aviso de ejecución hipotecaria. No sabía que sin mis ingresos invisibles, su ratio deuda-ingresos era catastrófico. Pensaba que estaba luchando una escaramuza. No se daba cuenta de que ya había perdido la guerra. La casa permanecía a oscuras. La comida en el congelador empezaba a descongelarse y el reloj de la pared se acercaba a la fecha límite. 10 días después, estaba de pie en el balcón de un ático en el piso 42 de la Torre Rainier en Seattle. El viento me alborotaba el pelo, pero esta vez no tenía frío. Llevaba una chaqueta de sastre color carbón que costaba más que la camioneta de mi padre. Mi pelo estaba cortado en un bob afilado y profesional. Parecía una persona diferente. Parecía la mujer de la página web de Omnitech. El dinero había llegado a mi cuenta hacía 3 días. 17 millones de dólares. Me quedé mirando el número durante 1 hora. No parecía real. Parecía un error del sistema. Pero cuando transferí los fondos para comprar este alquiler, el banco no pestañeó. Señorita García. Me di la vuelta. Un hombre estaba de pie en mi salón sosteniendo una grabadora. Era Javier, un reportero del Washington Business Journal. Parecía un poco intimidado por las vistas. O quizás por mí. Me gustaba eso. Llámame Sofía, dije, volviendo adentro. Toma asiento, Javier. Gracias, dijo, sentándose en el sofá de cuero blanco. Bueno, esta es una historia increíble. Omnitech no suele adquirir empresas de un solo fundador. Y ciertamente no de... ¿Dónde era? Spokane. Eso es, dije, sirviéndome un vaso de agua con gas. Construí la arquitectura principal en el ático de mis padres. Ese es el ángulo que le encanta a mi editor, dijo Javier, inclinándose. El genio del Roosevelt, la cenicienta del código. Dime, ¿cuál fue la parte más difícil? ¿Los desafíos técnicos? ¿La financiación? Miré por la ventana el horizonte. Pensé en la silla rota en el patio trasero. Pensé en el charco de barro. La parte más difícil, dije con cuidado, fue el aislamiento. Cuando construyes algo grande, a veces las personas más cercanas a ti no lo entienden. Ven el tiempo que le dedicas como tiempo perdido. Ven tu concentración como pereza. Javier garabateaba furiosamente. ¿Tu familia te apoyó? Hice una pausa. Este era el momento. Podía mentir. Podía pintar un cuadro bonito de una familia de clase trabajadora que me animaba. Sería más fácil. Los protegería. Pero, ¿por qué debería protegerlos? Ellos no me habían protegido a mí. Mi familia, elegí mis palabras con precisión quirúrgica, es muy tradicional. Mi padre cree en el trabajo duro. No veía valor en lo que yo estaba haciendo. De hecho, hace 2 semanas, me pidió que me fuera de casa porque pensaba que era una carga financiera.
Javier dejó de escribir. Levantó la vista, con los ojos como platos. ¿Te echó 2 semanas antes de que vendieras la empresa por 17 millones de dólares? Sí. ¿Lo sabe él? No, dije. Todavía no. Javier sonrió. Era la sonrisa de un hombre que sabía que acababa de encontrar el titular de la primera plana. ¿Podemos poner eso en el artículo? Añade mucho color. Tomé un sorbo de agua. Puedes publicarlo. Solo no uses sus nombres. No quiero que los acosen. Pero la gente de tu pueblo sabrá de quién hablas. Esto se va a hacer viral, prometió Javier. Bien, dije. Eso quiero. Cuando Javier se fue, me senté sola en el enorme y silencioso apartamento. Abrí la transmisión de la cámara de seguridad de la vieja casa. Aún no había cortado esa conexión. Quería ver. La casa estaba a oscuras, pero había un parpadeo de luz de vela en la ventana de la cocina. Todavía estaban allí. Estaban sobreviviendo. Pero sabía que la fecha límite de la ejecución hipotecaria era mañana. El artículo saldría por la mañana. Y entonces comenzaría la verdadera tormenta. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Spokane, pero no brilló sobre el hogar de los García. La electricidad seguía cortada. Arturo García entró en la ferretería de Miller a las 9 de la mañana. Tenía un aspecto terrible. Su camisa estaba arrugada y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Necesitaba un tanque de propano para la estufa de camping portátil para que al menos pudieran hervir agua para el café. Se acercó al mostrador. El viejo Roberto Miller estaba allí, leyendo una revista. Buenos días, Roberto, gruñó Arturo, colocando el tanque vacío en el mostrador. Apúntamelo en la cuenta, ¿quieres? El cheque de la pensión se retrasa unos días. Normalmente, Roberto Miller asentiría y le dejaría pasar. Se conocían desde hacía 30 años. Pero hoy, Roberto no se movió. No cogió el libro de cuentas. Solo miró a Arturo por encima de sus gafas de leer. Ya no puedo fiar, Arturo, dijo Roberto en voz baja. ¿Qué? Vamos, Roberto. Sabes que soy de fiar. ¿Me conoces? Sí que te conozco, dijo Roberto. Cogió la revista que estaba leyendo. Era el Washington Business Journal. La dejó caer sobre el mostrador, boca arriba. Y conozco a tu hija. O eso creía. Arturo bajó la vista. Allí, en la portada, había una foto a toda página de Sofía. No llevaba su sudadera ancha. Llevaba una chaqueta elegante, con los brazos cruzados, pareciendo una titán de la industria. El titular gritaba en negrita, la parásito de 17 millones de dólares. Como una genio local construyó un imperio tecnológico desde el ático de sus padres. Y fue echada por ello. La boca de Arturo se abrió, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirando el número. 17 millones. ¿Es esto? Balbuceó Arturo, ¿es esto real? Es real, desde luego, dijo Roberto. Mi sobrino trabaja en informática. Dice que esto de Core Loop está por todas partes hoy, dice que se lo vendió a Omnitech. Esa es una empresa global, Arturo. Roberto se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro áspero. El artículo dice que la echaste hace 2 semanas. Dice que la llamaste parásito. ¿Es eso cierto? Arturo sintió que la sangre se le iba de la cara. Los otros clientes de la tienda, gente que había conocido toda su vida, tíos con los que bebía cerveza, se habían detenido en los pasillos, observándolo. Ya no lo miraban con simpatía. Lo miraban como si fuera el tonto más grande del estado de Washington. ¿Ella? Ella mintió, susurró Arturo, pero su voz carecía de convicción. Solo estaba jugando en el ordenador. No tenía trabajo. Pues parece que tenía un trabajo mejor que tú o que yo, Arturo, dijo Roberto sin piedad. 17 millones de dólares y la echaste. Debes de ser el hombre más listo del condado. Una risa se extendió por la tienda. No era una risa amistosa.
Era burlona. Arturo agarró el tanque de propano vacío. No compró la recarga. Se dio la vuelta y huyó de la tienda, la campana sobre la puerta tintineando como una acusación. Corrió hacia su camioneta, con las manos temblando tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba encontrar a Elena. Necesitaba saber si esto era una pesadilla o la cruda realidad. El ambiente en el salón era sofocante. Arturo arrojó la revista, que había robado de la ferretería, sobre la mesa de café. Elena la recogió. La leyó a la luz de la ventana, entrecerrando los ojos ante las páginas brillantes. «Oh, Dios mío», susurró. «Mírala, Arturo. Parece poderosa». «Parece una traidora», gritó Arturo, paseándose de un lado a otro sobre la alfombra. «Tenía 17 millones de dólares y nos dejó sentados aquí en la oscuridad. Dejó que me humillara en la ferretería». «El artículo dice que el trato se cerró hace 3 días», leyó Elena, con la voz temblorosa. «Arturo, ella no tenía el dinero cuando la echaste. Lo estaba construyendo. Podría habérnoslo dicho». «Lo intentó», Elena se levantó, su pasividad finalmente resquebrajándose. «Intentó decírtelo en la cena. Dijo que tenía un contrato pendiente. Te reíste de ella. La llamaste niña delirante». Arturo se quedó helado. Recordaba la risa. Recordaba la forma en que se había burlado de ella. «Bueno», farfulló, buscando una forma de tener razón. «Si tiene tanto dinero, nos lo debe. La criamos. Le dimos un techo sobre su cabeza durante 30 años». Justo entonces, la puerta principal traqueteó. Un puño pesado golpeó la madera 3 veces. Arturo fue a la puerta y la abrió. Un ayudante del sheriff estaba allí. No parecía contento. Sostenía un papel naranja en la mano. «¿Arturo García?» «Sí». «Aviso final de desalojo», dijo el ayudante, pegando el papel al marco de la puerta. «El banco lo ordenó esta mañana. Tienen 24 horas para desalojar las instalaciones. Las cerraduras se cambiarán mañana al mediodía». «¿24 horas?» jadeó Arturo. Pero tengo derechos. Necesito más tiempo». Tuvieron 14 días, Arturo. El tiempo se acabó. «Lo siento». El ayudante se dio la vuelta y se fue. Arturo se quedó mirando el papel naranja. Se había acabado. La casa estaba perdida. Daniela subió por la entrada en su BMW un minuto después. Saltó del coche, agitando su teléfono. «¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto las noticias?», gritó, subiendo corriendo los escalones del porche. «Sofía es rica. Como una celebridad». Vio el papel naranja en la puerta. Se detuvo. «¿Qué es eso?». «Estamos perdiendo la casa», sollozó Elena, hundiéndose en el columpio del porche. «Mañana». Daniela miró del aviso de desalojo a la revista sobre la mesa. Sus ojos se entrecerraron. El cálculo reemplazó a la conmoción. «No», dijo Daniela con firmeza. «No vamos a perder nada. Súbanse a la camioneta». «¿Qué?», preguntó Arturo. «Vamos a Seattle», dijo Daniela. Busqué la dirección de su nueva oficina. Es de dominio público. Vamos a ir allí y vamos a recordarle a Sofía que es una García. No puede dejar que su familia viva en la calle mientras ella se sienta en un ático de lujo. Quedaría mal para el precio de sus acciones». Arturo miró el papel naranja. Luego miró a su esposa, acurrucada y llorando. Enderezó la espalda. «Tienes razón», dijo. «Nos lo debe. Nos lo debe todo». El viaje a Seattle duró 4 horas. 4 horas de silencio en la cabina de la oxidada Ford F-150 de Arturo. Daniela los siguió en su BMW porque se negaba a que la vieran en la camioneta. Llegaron a la Torre Nexus en el centro de Seattle a las 2 de la tarde. El edificio era de cristal y acero,
perforando el cielo como una aguja. Gritaba dinero. Yo estaba sentada en mi oficina en el piso 30 cuando Sasha, mi gerente de operaciones, me llamó por el intercomunicador. Sofía, dijo, con voz vacilante. Hay 3 personas en el vestíbulo preguntando por ti. No tienen cita. Seguridad quiere saber si deben sacarlos. Abrí la transmisión de seguridad del vestíbulo en mi segundo monitor. Allí estaban. Mi padre con su chaqueta de trabajo manchada y su gorra de béisbol. Mi madre agarrando su bolso como un escudo. Y Daniela revisando su maquillaje en el reflejo del torniquete de cristal. Parecían pequeños. Parecían fuera de lugar contra el mármol pulido y los hombres con trajes de 3 piezas que pasaban a su lado. Mi primer instinto fue decir, sí, sáquenlos. Pero eso sería demasiado fácil. Sería esconderme. No, dije. Déjalos subir. Llévalos a la sala de conferencias B. La que tiene las paredes de cristal. ¿Las paredes de cristal? Preguntó Sasha. ¿Estás segura? Todo el piso lo verá. Lo sé, dije. Ese es el punto. Observé en el monitor cómo el guardia de seguridad les daba pases de visitante. Vi la forma en que mi padre hinchaba el pecho, tratando de parecer importante, tratando de fingir que no estaba aterrorizado. Vi la forma en que Daniela escaneaba el vestíbulo, probablemente calculando el costo de los muebles. Me levanté y me alisé la chaqueta. Cogí una carpeta de mi escritorio. Dentro había una sola hoja de cálculo y una chequera. Salí a la oficina de planta abierta. Mi equipo, 30 ingenieros y personal de apoyo, trabajaba en silencio. El zumbido de la productividad era relajante. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el nivel de ruido en la oficina bajó. Mi familia salió. Arturo se detuvo. Miró a su alrededor. Vio las filas de monitores de alta gama, las sillas ergonómicas, irónico, considerando que tiró la mía al barro, la vista del Puget Sound a través de las ventanas del suelo al techo. Me vio a mí. Estaba de pie al otro extremo de la sala, esperando. No sonreí. No saludé. Arturo empezó a caminar hacia mí. Sus botas chirriaban en el suelo de hormigón pulido. Todas las cabezas de la oficina se giraron para mirar. Conocían la historia. Todos habían leído el artículo. Sabían que este era el padre que había llamado parásito a su CEO. Sofía, dijo Arturo cuando se acercó lo suficiente. Su voz era fuerte, demasiado fuerte para la silenciosa oficina. Necesitamos hablar. Hola, papá, dije fríamente. Hola, mamá. ¿Daniela? Bonito lugar, dijo Daniela, sus ojos moviéndose con avidez. Un poco frío, ¿no crees? Es eficiente, dije. Síganme. Los conduje a la sala de conferencias. Era una pecera. Insonorizada, pero completamente transparente. Todo mi personal podía vernos. Me senté a la cabeza de la mesa. No les ofrecí asiento. Se sentaron de todos modos. Arturo se inclinó hacia adelante, colocando sus pesadas manos sobre la mesa de caoba. «Te ha ido bien», dijo, intentando sonar paternal. «Estamos sorprendidos. Deberías habérnoslo dicho». «Lo intenté», dije. «Tiraste mi bolsa al barro». Arturo se estremeció. Estaba enfadado. Los hombres se enfadan. Es el estrés, Sofía. ¿Sabes lo difícil que es mantener un techo sobre la cabeza de una familia? Lo sé. Pregunté. Claro que no, espetó, su temperamento encendiéndose al instante. Tienes todo este equipo de lujo. ¿Esta vista? No sabes lo que es preocuparse por la factura de la luz. Preocuparse por perder tu casa. ¿Es por eso que están aquí? Pregunté. ¿Por qué están perdiendo la casa? El sheriff vino hoy, susurró Elena, con lágrimas brotando de sus ojos. Mañana al mediodía. No tenemos a dónde ir, Sofía. ¿Y de quién es la culpa?
Pregunté. Es la economía. Gritó Arturo, olvidando que estaba en una caja de cristal. Es el banco. Y quizás si hubiéramos sabido que tenías millones, no estaríamos en este lío. Nos ocultaste esto. Nos dejaste sufrir mientras te sentabas en una mina de oro. Eso es egoísta, Sofía. Eso es cruel. ¿Egoísta? Repetí. Abrí la carpeta. Hablemos de egoísmo. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa. Giró lentamente y se detuvo justo delante de Arturo. ¿Qué es esto? Preguntó, mirando las filas de números. Eso, dije, reclinándome en mi silla, es el libro mayor del parásito. Entrecerró los ojos. No entiendo. Lee la primera línea, papá. Fecha, 12 de enero de 2021. Concepto, déficit de la hipoteca. Cantidad, $300. Origen, Sofía García. Señalé la siguiente línea. Febrero de 2021. Factura de la luz, $210, pagada por Sofía García. Me levanté y caminé hacia la pizarra blanca detrás de mí. Cogí un rotulador. Me llamaste parásito, dije, mi voz proyectándose claramente en la silenciosa habitación. Un parásito se alimenta del huésped, tomando recursos sin dar nada a cambio. Esa fue tu narrativa. Esa fue tu excusa para tratarme como basura. Escribí un número en la pizarra, $142.500. Este número, dije, golpeando la pizarra, es la cantidad total de dinero que he contribuido a tu hogar en los últimos 5 años. Pagué vuestra agua. Pagué vuestro internet. Pagué la diferencia de vuestra hipoteca cada mes cuando tu pensión no cubría. Pagué el nuevo calentador de agua el invierno pasado. Pagué la cirugía dental de mamá. Arturo miró la pizarra. Su rostro pasó de rojo a un blanco fantasmal. ¿Tú? Balbuceó. No, el banco, la pensión. El banco no te bajó la tasa de interés, papá, dije. Yo entré en la cuenta y la pagué. La compañía eléctrica no te dio un descuento para jubilados. Yo la pagué. Lo hice de forma anónima porque te conocía. Sabía que tu orgullo era lo único que te quedaba. No quería quitarte eso. Me volví hacia Daniela. Se estaba encogiendo en su asiento. ¿Y tú? Dije. La hija de oro. ¿Hablamos de los $2.000 que pediste prestados el año pasado para reparar el coche? ¿O los 500 para el bolso? Yo. Iba a devolvértelo, murmuró Daniela. No, no ibas a hacerlo, dije. Y no me importaba. Lo pagué porque quería que mi familia estuviera a salvo. Quería que estuviéramos bien. Miré de nuevo a Arturo. Estaba desplomado en su silla. Parecía un globo que había sido pinchado. La fanfarronería, la ira, la rectitud, todo se había ido. Yo no era el parásito, papá, dije suavemente. Yo era el sistema de soporte vital. Y hace 2 semanas, cuando me echaste, no solo echaste a tu hija. Desconectaste el enchufe de tu propia vida. Arturo me miró. Sus ojos estaban húmedos. Por primera vez en mi vida, no vi a un gigante. Vi a un viejo y tonto hombre que había cometido un terrible error. No lo sabíamos, lloró Elena. Sofía, no lo sabíamos. No queríais saberlo, la corregí. Me visteis en un ordenador y decidisteis que era una vaga. No preguntasteis. Asumisteis. Y ahora aquí estamos. La habitación estaba en silencio. Fuera de las paredes de cristal, mis empleados fingían trabajar, pero sabía que estaban escuchando cada palabra ahogada. Entonces, dije, volviendo a sentarme. Tenéis 24 horas antes de que el sheriff cierre la puerta. ¿Cuál es vuestro plan? Arturo tragó saliva. Se miró las manos. Miró el lujo a su alrededor. Se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna ventaja. No podía salir de esto a gritos.
No podía salir de esto con chantaje emocional. Tenía que hacer la única cosa que odiaba más que nada en el mundo. Sofía, graznó. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Sofía, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, ayúdanos, susurró. Vamos a perder la casa. Es lo único que tengo que mostrar por mi vida. No quiero quedarme sin hogar. Yo no tenía hogar hace 2 semanas, le recordé. Me dijiste que fuera a vivir a la calle. Dijiste que sería bueno para mí. Estaba equivocado. Gritó Arturo. Una lágrima rodó por su mejilla curtida. Estaba equivocado. Vale. Lo siento. Soy un viejo estúpido. Simplemente no dejes que se lleven la casa. Préstame el dinero. Trabajaré. Saldré de la jubilación. Te devolveré cada céntimo. ¿Un préstamo? Levanté una ceja. Papá, ningún banco en la tierra te prestaría dinero ahora mismo. No tienes ingresos y un mal historial de crédito. Te lo ruego, dijo Arturo. De hecho, empezó a deslizarse de su silla, como si fuera a ponerse de rodillas. Te lo ruego como tu padre. Era patético. Era satisfactorio. Y era desgarrador. Miré a Daniela. ¿Y tú? ¿Vas a ayudarles a pagarme? Daniela se miró los zapatos. Yo. No puedo. Tengo préstamos estudiantiles. Por supuesto, suspiré. Metí la mano en la carpeta y saqué la chequera. No voy a darte un préstamo, papá, dije. Arturo levantó la vista, con el terror en los ojos. Sofía, por favor. Porque sé que no puedes devolverlo, terminé. Y no quiero ser tu cobradora de deudas durante los próximos 20 años. Destapé mi bolígrafo. Tengo una propuesta diferente. El aire en la sala de conferencias de cristal estaba tan quieto que podía oír el zumbido de los discos duros de la sala de servidores al final del pasillo. Mi padre me miraba con una mezcla de esperanza y terror. Pensaba que estaba a punto de abrir la bóveda del banco y cubrirlos de dinero. Pensaba que habíamos vuelto a la vieja dinámica. Él hace un desastre y yo lo limpio en silencio. ¿Una propuesta? Daniela se animó, inclinándose hacia adelante. ¿Como una paga o quizás un trabajo? Podría trabajar en recursos humanos. Se me da muy bien tratar con la gente. La miré. La audacia era casi impresionante. No, Daniela, dije. No vas a conseguir un trabajo. No vas a conseguir una paga. Abrí la chequera. Cogí mi bolígrafo. Aquí está la realidad, dije, mi voz plana y profesional. No voy a daros dinero en efectivo. No voy a confiaros dinero porque habéis demostrado que no sabéis administrarlo. Escribí la fecha en el cheque. Llamé al banco esta mañana, continué. Conseguí la cantidad exacta para liquidar la hipoteca, capital, intereses, recargos por mora y multas legales. Escribí el número, $124.560. Este cheque, dije, sosteniéndolo pero sin soltarlo, está a nombre del banco directamente. Saldará la deuda por completo. Seréis dueños de la casa libre de cargas. No más pagos de hipoteca, no más miedo al desalojo. Tendréis un techo sobre vuestras cabezas por el resto de vuestras vidas. Arturo soltó un sollozo de alivio. Oh, gracias a Dios. Gracias, Sofía. Gracias. Extendió la mano para coger el cheque. Lo retiré. No he terminado, dije bruscamente. Esto es una transacción, papá. Y cada transacción tiene términos. Metí la mano en la carpeta de nuevo y saqué un documento grueso grapado en la esquina. Lo deslicé sobre la mesa junto al cheque. ¿Qué es eso? Preguntó Elena, secándose los ojos. Es un contrato, dije. Redactado por mis abogados esta mañana. Arturo entrecerró los ojos ante las letras en negrita de la parte superior.
Acuerdo de confidencialidad y cesación. ¿Cesación? Preguntó Arturo, confundido. ¿Cómo cuando te despiden? Exactamente, dije. Este documento establece que a cambio de la liquidación de vuestra hipoteca, aceptáis dos cosas. Levanté un dedo. Primero, un estricto acuerdo de confidencialidad. Nunca volveréis a hablar con la prensa sobre mí o esta empresa. No daréis entrevistas. No publicaréis en Facebook. Si Javier os vuelve a llamar, colgaréis. Si violáis esto, os demandaré por el importe total de la hipoteca más daños y perjuicios. Arturo asintió rápidamente. Vale. Vale, claro. Nada de reporteros. Puedo hacerlo. Levanté un segundo dedo. Segundo, una cláusula de no contacto. La habitación quedó en un silencio mortal. ¿Qué significa eso? Susurró Elena. Significa que me estáis despidiendo como vuestra hija, dije. Significa que una vez que salgáis de este edificio con ese cheque, hemos terminado. No me llamaréis. No me visitaréis. No me pediréis dinero cuando el calentador de agua se rompa en 5 años. No vendréis a mi boda si alguna vez tengo una. Los miré a cada uno. Queríais que me fuera de casa. Lo conseguisteis. Este contrato lo hace permanente. Os quedáis con la casa. Yo me quedo con mi libertad. Seguimos caminos separados para siempre. Sofía, no, lloró Elena, extendiendo la mano sobre la mesa. No puedes hablar en serio. Somos familia. Éramos familia hace 2 semanas, dije, apartando mi mano. Y viste cómo me echaba a la lluvia. No dijiste una palabra, mamá. Elegiste tu bando. Yo. Tenía miedo, sollozó. Yo también, dije. Pero ya no tengo miedo. Miré a Arturo. Esos son los términos. Firmáis el papel. Recibís el cheque. Salváis la casa. Os negáis y os vais de aquí sin nada. El sheriff cerrará la puerta mañana al mediodía. Es vuestra elección. Arturo miró el contrato. Luego miró el cheque. Luego me miró a mí. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba haciendo cálculos. Por un lado, una relación con una hija a la que nunca había respetado, nunca había entendido y había humillado públicamente. Por el otro lado, una casa pagada y seguridad para el resto de su vida. No debería haber sido una elección difícil. Si me amara, si realmente me amara, habría roto el cheque. Habría dicho, quédate con tu dinero. Solo quiero a mi hija de vuelta. Habría elegido quedarse sin hogar si eso significaba arreglar lo que rompió. Esperé. Quería que lo rompiera. Una pequeña y estúpida parte de mí, la niña que solía esperar a que él volviera a casa del trabajo, quería que me tirara el dinero a la cara y me abrazara. Arturo cogió el bolígrafo. ¿Dónde firmo? Preguntó, con la voz áspera. Mi corazón se hizo añicos. No fue un ruido fuerte. Fue solo la confirmación final y silenciosa de que había tenido razón todo el tiempo. Página 4, dije, mi voz desprovista de emoción. Y pon tus iniciales al pie de cada página. Firmó. No dudó. Firmó su nombre, arañando el papel con fuerza con el bolígrafo. Pasó el documento a Elena. Ella lloró, negando con la cabeza, pero Arturo la empujó suavemente. Fírmalo, Elena. Necesitamos la casa. Ella firmó. Luego miré a Daniela. Tú también. Necesito tu firma asegurando que no venderás historias sobre mí a los tabloides. Daniela me fulminó con la mirada. Yo no saco nada de esto. Ellos consiguen una casa. ¿Qué saco yo? Consigues heredar una casa pagada algún día, dije. Y consigues evitar ser demandada por un equipo legal multimillonario. Fírmalo. Ella resopló, agarró el bolígrafo y firmó con una floritura dramática. Cogí el contrato. Revisé las firmas.
válido, legalmente vinculante. Cogí el cheque de $124.560. Se lo tendí a mi padre. Lo alcanzó. Su mano tocó la mía por un breve segundo. Su piel era áspera, tal como la recordaba. Gracias, susurró. Miró el cheque, fijándose en los ceros. Nunca había tenido tanto dinero en la mano en toda su vida. Adiós, Arturo, dije. Se estremeció al oír su nombre de pila. Me miró y por un segundo vi arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo y doloroso. Abrió la boca para decir algo, quizás una disculpa, quizás un adiós. Pero volvió a mirar el cheque y las palabras murieron en su garganta. El dinero era más fuerte que su amor. Dobló el cheque y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, justo sobre el corazón. Vamos, Elena, dijo. Vamos a casa. Se levantaron. La silla raspó contra el suelo, un sonido áspero en la silenciosa oficina. Mi madre me miró una última vez. Te quiero, Sofía, dijo débilmente. Lo sé, mamá, dije. Pero quieres más tu comodidad. Está bien. Te perdono. Se tapó la boca y se dio la vuelta, sollozando mientras seguía a Arturo fuera de la puerta. Daniela no miró hacia atrás. Ya estaba escribiendo en su teléfono, probablemente contando a sus amigos una versión retorcida de la historia en la que ella era la víctima. Me senté en la sala de cristal y los vi alejarse. Los vi pasar junto a las filas de ingenieros. Los vi pasar por la recepción. Los vi entrar en el ascensor. La puerta se cerró, sacándolos de mi vida. Solté un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 30 años. Mis hombros se relajaron. La tensión en mi cuello desapareció. Me sentí ligera. Sasha abrió la puerta y asomó la cabeza. Parecía preocupada. Sofía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Miré las sillas vacías. Miré la pizarra donde el número $142.500 todavía estaba escrito con tinta roja. Me levanté y cogí el borrador. Limpié la pizarra. La deuda estaba pagada. El libro mayor estaba cerrado. Estoy bien, Sasha, dije, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. De hecho, estoy mejor que bien. ¿Quieres tomarte el resto del día libre? Preguntó. No, dije, saliendo de la sala de conferencias y volviendo al bullicioso piso de mi empresa. Tenemos una empresa que dirigir, y creo que le debo al equipo una fiesta de pizza. Pide de todo lo que haya en el menú. Mientras la oficina estallaba en vítores, caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Vi una diminuta y oxidada Ford F-150 salir del aparcamiento y meterse en el tráfico. Parecía tan pequeña desde aquí arriba. La observé hasta que desapareció en una esquina. De vuelta a la autopista, de vuelta a Spokane, de vuelta a una casa que ahora era solo un edificio. Me aparté de la ventana. Volví a mis pantallas, a mi código y a la gente que realmente me respetaba. Había perdido un padre, pero me había encontrado a mí misma. Y, sinceramente, ese era un trato que haría todas y cada una de las veces.